están? Ya estamos aquí en nuestro espacio de video respuesta. Recuerdan que la semana pasada tuvimos una encuesta y el tema ganador es cómo combatir el miedo. ¿Se acuerdan que tuvimos una votación ahí bastante, no tan peleada? De hecho, cómo combatir el miedo es uno de los aspectos del trabajo de conciencia que me gustaría comentarles porque claramente vivimos en una sociedad donde estamos constantemente activando nuestros miedos. Todo nos amenaza. Y la verdad es que en la actualidad nosotros tenemos un sistema que es como un sistema que está en nuestro cerebro más primitivo, que se activa regularmente produciendo una cantidad de hormonas dentro de nuestro cuerpo para activar este miedo. Este sistema lo tenemos de la época cuando nosotros éramos prehistóricos y teníamos que huir ante las amenazas de los animales, ante las amenazas ¿cómo se llama?, quizás de un accidente, y entonces teníamos este sistema que activaba un montón de hormonas dentro de nuestro cuerpo, que es adrenalina, cortisol, y entonces nos generaba un montón de fuerza en nuestro cuerpo para poder arrancar y correr. Pero hoy día tenemos este sistema igualmente activado ante cualquier amenaza. Y no es la amenaza de un depredador, es simplemente sentir miedo. Pero tenemos una gran solución porque el miedo hoy día, como lo vemos activándose ante que te llame el jefe, que te llame un cliente, salir a la calle, ver un accidente, ver las noticias. O sea, tenemos el miedo activándose ante una gran cantidad de estímulos. ¿Somos conscientes de cuando se nos activa el miedo o cuando nos vamos a disponer a una nueva situación? ¿Somos conscientes de que estamos activando el miedo ante situaciones desconocidas? Ese es el trabajo que me gustaría hacer con ustedes, que empezáramos a ser conscientes de cuando el miedo se empieza a activar en nosotros, porque el miedo tiene un mecanismo importantísimo para evitar el riesgo y es detenernos. Cuando sentimos miedo es porque vemos una amenaza, ¿cierto? Pero bueno, en la época de los prehistóricos la amenaza era real. Veíamos que venía un mastodonte, no sé, y teníamos que salir corriendo. Esa adrenalina, ese cortisol se utilizaba y se quemaba. Pero hoy día nos queda dando vuelta en el cuerpo. Y nos queda dando vuelta y nuestros órganos se ven afectados por estas hormonas que no sabemos de alguna manera digerir o de alguna manera sintetizar para poder eliminar. Entonces nos vamos enfermando de cosas como la hipertensión, como la diabetes, como la depresión. Bueno, para poder activar nuestro poder de conciencia, lo primero que tenemos que hacer, lo primero es descubrir cuánto estamos sintiendo miedo. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que hay una situación que nos detiene o que nos amenaza, la primera pregunta que uno tiene que hacerse, ¿esta amenaza es verdad? Esa es la primera pregunta, porque debo decirles que toda situación emocional, el miedo es una emoción que vibra muy bajo y después se los voy a comentar, porque lo tengo aquí en un gráfico que les voy a dejar, que les lo voy a mostrar ahora. El miedo es una emoción que vibra muy bajo. Entonces, cuando nos vemos sometidos a circunstancias que enfrentamos como miedo, nuestra frecuencia vibratoria cae. Y entonces entramos en una frecuencia muy bajita. Aquí se los voy a mostrar, aquí está aquí en mi computador. Y esta frecuencia, que es una frecuencia de las más bajas, que tiene 100 puntos de calibración, nos hace que todo nuestro sistema, que es como un imán, vibre en esa frecuencia. ¿Y qué ocurre cuando vibramos en esa frecuencia? Atraemos exactamente desde lo externo, porque recuerden que somos como unas ondas, que son una especie de imanes, atraemos exactamente lo que le tenemos miedo. Sobre todo cuando permanecemos en el miedo un tiempo como prolongado, porque estamos viviendo situaciones estresantes en nuestra vida. Entonces, debo decirles que el gatillante del miedo es un pensamiento, así como cualquier emoción. Así como cuando siento rabia, yo pienso que fulano me está faltando el respeto. Tengo rabia. Si yo no le creyera a ese pensamiento y me dijera, ¿será verdad esto? Quizás sentiría esa rabia. Lo mismo con el miedo. Ahí siento que viene mi jefe o mi jefa y digo, oh, algo va a pasar.
Y entonces no me miró, no me habló, ¿qué será lo que está pasando? No le caigo bien, no soy aprobada, no soy amada, no soy reconocida. Y empieza a ocurrir dentro de mí, a partir de solo ese pensamiento, una serie de descargas hormonales que me empiezan a alterar internamente y empiezo a sentir ese miedo. Y bajo mi frecuencia vibratoria y finalmente viene mi jefe o mi jefa y me dice, ¿sabes qué? Yo en realidad creo que vamos a evaluar tu permanencia en esta empresa, ejemplo. O ese miedo puede pasar con cualquier situación. Tengo miedo a ser engañada y veo a la vuelta de la esquina, veo esa realidad porque la atraigo vibrando desde esa frecuencia. Entonces, la primera manera de combatir el miedo es dejar de creerle a ese pensamiento insegurizante. ¿Y cómo se hace? Cuestionándolo. Así de simple. Súper simple. Ahora, hay que ser muy claro. Hay que saber en el momento que yo me estoy sintiendo con miedo, decir qué me está provocando este miedo. Ese pensamiento que viene, que dice, mi jefe no me quiere, ¿será verdad esto? ¿Me sirve? ¿Quién sería yo sin este pensamiento? Ok, yo en realidad no le voy a creer a este pensamiento porque este pensamiento hace de mí una persona que se siente insegura, hace de mí que la pase mal, hace de mí que vea un montón de fantasmas en mi vida. Entonces, para poder liberarme del miedo, lo primero que tengo que hacer es liberarme del pensamiento que me provoca el miedo. Y eso es un tremendo trabajo de conciencia. Cuando seamos capaces de entender qué pensamiento nos provoca el miedo, vamos a ser más conscientes de que tenemos gatillantes que nos provocan el miedo. Hay signos, por cierto, que siempre tienen mucho más miedo. Por ejemplo, Cáncer es un signo muy sensible, igual que Piscis. Y puede ser que viva la vida un poco como el cangrejito, como asustado. Pero también hay que aprender a combatir a la mente y a la sensibilidad para no tener miedo. Y decirnos mutuamente, o sea, mirándonos al espejo, esta situación es real. Quizás la estoy mirando desde un punto de vista donde yo me siento en desmedro y quizás no es real. Cuestionemos nuestros pensamientos y te vas a dar cuenta que solo con ese ejercicio de conciencia tu frecuencia vibratoria no va a bajar y vas a poder mirar las oportunidades que te da el universo, que son, yo te podría decir, absolutamente contrarias. Todo depende de tu frecuencia vibratoria y de cómo estés pensando en este momento. Abandona el sufrimiento, porque recuerden que los seres humanos tenemos algo que no podemos evitar. El dolor físico, si nos pegamos, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y el sufrimiento parte con un pensamiento. Les dejo un beso y coméntenme este video.